Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde se encuentren. Como de costumbre, bienvenidos y bienvenidas a Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía y de fotografía latinoamericana, qué hacen los fotógrafos latinoamericanos, cómo trabajan, en qué se inspiran, cómo viven la fotografía, cómo la sienten. Todo eso y un poquito más acá en Foto con Fede, ya lo saben, @Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram. Por allí nos pueden seguir, dejar sus comentarios, sus sugerencias, y también se pueden ir a nuestros canales en YouTube y en Spotify, por donde escuchan todas las entrevistas que tenemos semana tras semana con los autores y las autoras de la fotografía de nuestro querido continente latinoamericano. En el programa de hoy empezamos una seguidilla, esperemos que sea así, de entrevistas y conversaciones con fotógrafos latinoamericanos que han sido reconocidos en los más recientes premios Sony World de este 2025. Hoy inauguramos, nos vamos a Colombia, nos vamos puntualmente a Bogotá. Vamos a hablar con Santiago Mesa, fotógrafo, fotoperiodista y periodista colombiano que ha sido distinguido con el World Press Photo 2025. Ya vamos a hablar de ello. Primero le damos la bienvenida a Santiago y bueno, que nos cuente un poquito cómo es tu conexión con la fotografía, cuándo empieza este romance y cómo llegas a este mundo tan particular de las imágenes. Bueno, hola Fede, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a los que nos oyen y nos ven. Pues a ver, yo soy periodista, digamos, yo estudié periodismo en Medellín, pero más o menos desde tercer, cuarto semestre por ahí me empecé a interesar por la fotografía. Tuve una clase de fotografía y pues como que se me daba bien y me parecía como más interesante que escribir o que la radio, televisión. Entonces empecé a intentar como hacer todos mis trabajos pues como a través de la fotografía, contar las historias que teníamos que hacer, digamos, para la universidad a través de la fotografía, y digamos que se permitía. Pues más adelante en la universidad se abrieron unos cupos para trabajar como fotógrafos, justo les llamaban monitorías, pero en realidad era trabajar como fotógrafo de la universidad. Entonces había que cubrir los eventos, actualizar las fotos de los profesores nuevos, etcétera, todo lo que pasa en una universidad. Pues luego ya salía a las prácticas y también, o sea, como que se me metía en la cabeza que tenía que ser en periodismo, en fotografía, pero es súper complejo. Prácticas de fotografías hay muy pocas, pero bueno, al final logré conseguir una en Bogotá, en un medio independiente que se llama La Silla Vacía, que es un medio de política y poder básicamente. Entonces estuve ahí 6 meses tomando fotos de política. Pasé 6 meses metido en el Congreso colombiano, en debates, plenarias, y pues digamos que eso me sirvió mucho para entender también pues como la política del país, conocer los personajes y etcétera. Luego me toca volver a la universidad, porque en mi universidad hay que volver a hacer un semestre de énfasis. Vuelvo, lo hago, y pues tuve la suerte de que me salió un trabajo como fotógrafo también en Vice, no sé si conocen esa revista. Bueno, y ahora está otra vez como renaciendo porque se había quebrado, una revista muy interesante, y ahí estuve 2 años tomando fotografías para ellos. Y luego vuelvo a Medellín, pues renuncio, me había cansado de ellos, volví a Medellín y empiezo a trabajar con el periódico de la ciudad, que se llama El Colombiano, y con otro periódico que también hace parte del Colombiano, que es un periódico de nota roja, que se llama El Que Hubo. En El Que Hubo, como que, bueno, digamos, yo entro principalmente El Colombiano, pero lo que me interesaba más era El Que Hubo, porque era un periódico que estaba en la calle todo el día, las noticias de la gente de la calle, de lo que pasaba en la ciudad, y pues andar la ciudad, verdad, oír la gente, pero además tenía ese componente de la nota roja, que ya para mi primer publicación en libro, que se llama No Pase, que es un libro sobre la violencia en Medellín. Y bueno, tiene, digamos, una parte muy gráfica que es de homicidios, pero también tiene otros tipos de violencias, como la gentrificación, las pandillas, que no todo pues termina en homicidios, pero digamos que es como una secuencia que al final pues nos muestra pues lo que genera toda esta violencia, que son los homicidios. Entonces digamos que toda mi carrera profesional ha sido como fotógrafo. Yo me gradué en el 2015 y al día de hoy es lo único que he trabajado y lo único que he sido capaz de hacer. Pero bueno, luego hago una maestría en artes plásticas y visuales, luego me gano una beca para ir a estudiar fotografía documental en Alemania, en la Universidad de Hannover, y
y bueno, eso fue antes del libro, publicó el libro y llevaba ya varios meses como muy, no sé si aburrido, pero con muchas cuestiones como personales sobre la fotografía periodística clásica, como esto todo súper directo. Yo quería algo más personal, como que explorar más cosas, como salirme de la línea que los periódicos y los medios todo el tiempo nos están pidiendo. Y bueno, por ahí va resultando pues el último proyecto que se llama Haidé, que es con el que me ganó el WordPress Photo, que es un poco no, es mucho más personal, no tiene un medio detrás, no hay un encargo detrás, todo ha sido autofinanciado y todo ha sido como yo he querido básicamente. Digamos que ahora estoy explorando ese lado y pues ha dado buenos frutos. A ver, no sé cuál es tu caso puntual, ¿no? Pero no sé si por allí tenés algún análisis de qué tiene el fotoperiodismo, que llega a un momento determinado que en la carrera del fotógrafo dedicado al periodismo, el fotoperiodista, termina como aburriéndolo y sacándolo o llevándolo, mejor dicho, al mundo de la fotografía documental. Sí, pues, digamos que es que hay un montón de reglas y de normas que no se pueden romper o que se cree que no se pueden romper, que al final te va agotando. El periodismo además también es una cosa muy express, entonces como que vos vas a descubrir la noticia y ya mañana eso pasó y ya esas fotografías pues son periódico de ayer, por decirlo de alguna forma. Digamos que la fotografía documental te deja estar mucho más involucrado con los temas, y se vuelve un poco más largo, de largo aliento, se vuelven unos temas más personales, y creo que también te permite fotografiar de otras formas, pues como que no siempre tiene que ser esta forma clásica, directa, del momento preciso, en el instante preciso, de que si te lo perdiste, te perdiste la foto y que no cogiste al político levantando la mano, entonces el editor te va a regañar porque los otros medios sí la tienen. No, yo creo que eso es lo que va aburriendo un poco, por lo menos en mi caso es lo que me aburre un poco del periodismo, sobre todo el breaking news, tener que salir corriendo, hacer las imágenes que un medio necesita para allá, enviarlas súper rápido, no te puedes demorar, no sé, como que es una ansiedad y una carga que también va agotando con el tiempo. Pero obvio, hay fotógrafos y fotógrafas que eso es lo que les gusta y que nacieron para eso, no sé si nacieron para eso, pues, pero que se dedican a eso y lo hacen muy bien. De repente yo no soy tan bueno para eso, pues. Sos más el estilo de fotógrafo más pensante, vamos a decirlo en el buen sentido, que te gusta analizar un poco más el tema, de tomarte tu tiempo, de desarrollarlo más a profundidad, cosa que en el fotoperiodismo muchas veces no se puede hacer. Claro, total. Digamos, yo vivo del fotoperiodismo, pues yo sigo trabajando para medios y encargos y todo eso, pero si no hiciera además lo que estoy haciendo de trabajos de largo aliento, como que no podría seguir siendo fotógrafo. Necesito, porque son cosas personales, eso es lo que me llena a mí, pues. No, a mí me sirve y me funciona mucho trabajar para medios porque, pues, o sea, todo el tiempo estoy tomando fotos, es lo más parecido a lo que me gusta hacer, pero también necesito hacer mis temas y dedicar el tiempo a mis proyectos. Hay una relación, no lo digo desde acá, a nivel internacional hay algo que es muy conocido, sobre todo en la época de los 80, los 90, por allí comienzo del 2000, esa relación prensa con la sociedad colombiana, con un sector de la sociedad colombiana, que era una sociedad bastante, o es, me lo podés aclarar ahora, que es una relación bastante tóxica. O sea, que hay como una guerra entre la comunicación, lo que sucede a nivel social, con tanto conflicto, ¿no? ¿Cómo lleva esa relación el fotógrafo? Que sabemos que la foto para muchas ocasiones es un documento que pone en evidencia a tal o cual, que por allí es un arma de doble filo que compromete, ¿no? ¿Cómo es esa relación? En tu caso, obviamente, ¿cómo manejas ese tema, esa relación de tu foto con la prensa, con el entorno, en estos tiempos por allí tan complejos? Mira, o sea, en la época que yo trabajé para la prensa colombiana, que solo han sido 2 años, bueno, digamos, las prácticas, que pueden contar, fue 6 meses, pero era un medio independiente, digamos que la política, y bueno, como era independiente no había ningún problema, pues, o sea, lo que había que sacar se sacaba, nunca tuve ningún problema. Y después en el colombiano y en el que hubo, pues mira, el colombiano es un periódico más, digamos, tiene un corte conservador, es como un poco más para las élites, son fotos un poco más aburridas, entonces yo ese periódico no lo quería hacer, o sea, yo pedí que me pusieran en el periódico de Nota Roja, que es un periódico de calle, más barrial, que se reparte por la ciudad, pues que vale 1.000 pesos, no sé, no es costoso y es el que vos ves a todo el mundo leyendo.
pero que es el que cuenta las historias de la gente de a pie, pues de la gente que era el periodismo que yo quería hacer, pero también era nota roja y había muchos homicidios y digamos yo tenía problemas no con las publicaciones, sino problemas como en el lugar, pues, o sea, como que había lugares muy peligrosos, familiares de alguien que habían asesinado, pero pues yo digamos que con mis fotos siempre he intentado, o con mi trabajo siempre he intentado ser sincero con la gente, entonces si yo veía a la familia yo le decía que pues que era un homicidio, que esto no podía pasar desapercibido, que era una ciudad donde mataban mínimo una persona al día, que era importante que se contara, que yo iba a ser lo más respetuoso posible con mis fotos, y había unos parámetros, digamos, en el periódico no se podía mostrar la cara de nadie asesinado, no mostrábamos sangre, entonces había que buscar la forma pues de fotografiar, si se quiere respetuosamente pues, o de alguna forma menos directa, entonces... Sí, pero como problemas con las publicaciones, pues a mí nunca me han censurado, ni en el colombiano, ni en el que hubo, ni nunca me han amenazado, ni he tenido problemas con políticos, con bandas, ni nada parecido, pero igual siempre he intentado ser pues muy respetuoso. Esos temas eran más en esa época que decís, qué sé yo, 90s, 80s, que era mucho más problemático. Ahora es que todo el mundo con un celular puede tomar fotos y subirlo a las redes o abrir su propio medio y hacer lo que le da gana. Ya hay tanta imagen rodando que es más difícil controlar quién es el autor de tal o cual trabajo, entonces no es tan fácil como que interferir entre el hecho noticioso de la fotografía con los involucrados, vamos a decirlo así. Total. Hay una ventaja, con tanta imagen dando vuelta, por lo menos eso positivo tiene, ¿no? Que es más fácil en muchos aspectos para los fotógrafos de calle pues poder trabajar un poco más aliviados, más tranquilos, sin tanta presión. Sí, claro. Sí, digamos, eso es, pues es que la imagen ya se democratizó, pues, o sea, creo yo que desde el ataque a las Torres Gemelas, la fotografía se volvió una cosa pública que cualquiera lo puede hacer, pues, entonces ya el autor pasa a un segundo plano, pues. Y hablando de trabajos de fotografías, bien comentaste por allí hace un instante, has hecho un proyecto sobre la violencia en Medellín. La violencia en Medellín. Contanos un poco, ¿cómo nace la idea primero del proyecto? ¿Cómo lo fuiste? Ahí está. Estamos, bueno, a los oyentes decimos, estamos viendo la imagen de la obra del libro de Santiago, pero contanos un poco, ¿cómo nace primero, desde cuándo estuviste con este trabajo, cómo nace la idea y cómo fue ese desarrollo? ¿Qué altibajos tuviste? ¿Qué fue lo bueno de ese proyecto? Porque muchas veces nosotros decimos voy a hacer un proyecto y muchas veces no conocemos el resultado final, o sea, tengo el libro, tengo la obra, tengo el trabajo hecho, pero ¿cuáles fueron los beneficios alcanzados con este trabajo, los logros? Sí, bueno, digamos que es un proyecto en el que trabajé más o menos 6 años antes de tener el libro. Yo antes de empezar a trabajar en estos periódicos que te cuento en Medellín, pues ya había hecho un par de historias en Medellín de violencia, ya había estado con una pandilla, los documenté más o menos un año. Una pandilla que se dedicaba a vender drogas en la calle, pues los pelados que uno ve en las esquinas que están ahí vendiendo droga al menudeo, que pues obviamente son los últimos de la cadena, pues, arriba de ellos es donde están los narcos, estos son peladitos, pues eran unos niños básicamente. Hice ese proyecto, lo tuve guardado mucho tiempo, publiqué por ahí un par de revisticas o cosas ahí, nada muy grande, fue mi primera historia personal. Luego durante un taller, un workshop en Medellín de fotografía, empecé a desarrollar otra historia sobre gentrificación. En Medellín hay unos barrios que ahora son, antes de que se hablara de la gentrificación actual, pues de los gringos viniendo a comprar casas y alquilar, no, era mucho antes, una gentrificación hecha básicamente por los colombianos, pues que eran zonas rurales que ahora son los barrios de la gente que más dinero tiene. Entonces desplazaron obviamente a los campesinos y a la gente pues que vivía ahí. Entonces es como una familia que todavía se mantiene ahí, que parecen invasores, pero que no son invasores porque llevan ahí más de 70 años antes de que el barrio fuera lo que es ahora. Entonces también empecé a compartir mucho con ellos. Bueno, ahí hice otra parte del proyecto. Luego empiezo a trabajar en el colombiano y en el que hubo, y pues empiezo a ver esta realidad, digamos, tan cruda que pues uno sabe por ser colombiano que eso pasa, pero hasta que no estás ahí en la calle viéndolo, digamos, como que no te golpea tan directo ni te haces tan consciente, ¿cierto? Entonces, bueno, empiezo a documentar eso y me empiezo a dar cuenta que estoy teniendo como un grueso de historias de violencia
y a la vez empiezo la maestría, y en la maestría uno tiene que desarrollar un proyecto. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un libro con estas historias que tengo, y durante la maestría veo cómo resuelvo otro par de historias. Entonces empiezo a trabajar en el Quibú y me doy cuenta de los accesos que voy teniendo, pues porque es un periódico de nota roja, toda esta violencia, y empiezo pues a armar como otros 2 capítulos, que uno es de una familia a la que le asesinan un hijo de 20 años, un policía lo asesina. Entonces también empiezo a ir a donde esta familia, a documentar cómo vive una familia rota después de que le asesinan a un hijo. Y el último capítulo es como las consecuencias de la violencia, que son los homicidios. Entonces es pues un capítulo muy fuerte, que son básicamente fotos de homicidios. El proyecto, digamos que empieza a coger fuerza cuando yo estoy en Alemania. Ya, digamos, yo lo presento para la maestría, una maqueta, me gradúo, y en Alemania ya pues como en estos cursos de fotografía empiezo como a pensar mucho más en el proyecto. Yo en ese momento trabajaba con un editor, que yo creo que tú lo tuviste ya aquí, se llama Santiago Escobar. Él es el editor de la narrativa de este libro. Entonces bueno, yo desde Alemania sigo hablando con él, vuelvo a Colombia, nos sentamos a revisar todo el material y logramos armar pues como un libro muy interesante, una narrativa que él creó, y a la vez trabajamos con otra editorial que se llama Mesa Estándar, que es de Medellín, una editorial independiente que hace cosas muy interesantes. Entonces digamos, esta editorial de Medellín se encargó del diseño y Santiago se encargó de la edición narrativa de las imágenes. Entonces él es el que hace la secuencia, más o menos decidimos entre los dos qué fotos van y eso. Tiene textos de un escritor paisa también que se llama Hilmer. Es un escritor que digamos, yo quería a alguien que fuera de Medellín, que conociera la ciudad, que conociera los barrios, y él tiene varios libros sobre cosas muy parecidas, pues. Luego lanzamos un crowdfunding, una preventa, se hizo en preventa y pues necesitábamos cierto dinero para imprimir y lo logramos, imprimimos y salieron 300 copias, que ya no me quedan muchas, hace un par de años que lo publicamos. Normalmente esta información la trato de dar al final, pero para variar un poco la estructura del programa, las personas que están escuchando y que por ahí quieren conocer un poco más de esa obra, de ese libro, hay todavía algo a la venta, no solamente allí en Colombia, sino para fuera de Colombia. Por ejemplo, si nosotros por acá queremos conseguir ese libro, ¿por dónde lo podemos ubicar? En mi página web está el link de la editorial, y si lo quieren hacer directa conmigo, también me pueden escribir en mi página de Instagram, pues. Perfecto. ¿Y la cuenta en Instagram cuál es? S. Mesari. S. Mesari, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, las personas que están escuchando y que por allí, no solamente que están en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica, donde nos están escuchando, si por ahí les interesa un poco conocer más el trabajo de este libro, pues bueno, ya saben, por allí lo contactan a Santiago y pueden conseguir el libro, y de paso es una forma también de apoyar el trabajo de los fotógrafos latinoamericanos. No solamente es ir a ver la exposición, la presentación, no solamente ir a un curso con el fotógrafo, no solamente escuchar una entrevista, sino obviamente también comprar los trabajos que van haciendo, que es parte también del legado que se está dejando hoy en Latinoamérica con todo estos temas sociales tan importantes que se están abordando, y en la forma, que esa es la otra pregunta. Lo contás muy fácil, decir, bueno, yo fui, me contacté con un grupo de personas dedicadas a la venta de drogas, me contacté con una familia que estaba en una situación puntual, que no son temas sociales bastante álgidos, bastante complicados. Lo contás muy fácil, pero hay un proceso en el medio, porque no es tan fácil decir, bueno, yo llego, soy Santiago Mesa, vengo a hacer las fotos para contar tu historia. No es tan fácil así. Hay unos elementos que hay que tomar en cuenta, sobre todo para quienes están escuchando, que quieran empezar en este medio, en este mundo de la fotografía de prensa. ¿Cómo es ese mecanismo que usa Santiago para llegar a estas personas, para empezar a desarrollar este tipo de proyectos y para después, si se quiere, concretar un poquito el trabajo? Obviamente no es como que voy y le digo a los pelados, hola, les puedo tomar fotos. No, tiene que haber un acercamiento previo distinto, pues digamos en este caso fue básicamente a través de la alcaldía de Medellín. Me reuní con alguien de la alcaldía, le dije lo que quería hacer y pues ellos tienen diálogo con estos combos, porque al final es la única forma, porque si no es entrar en guerra, pues, ¿cierto? Claro. Entonces a través de ellos me dijeron hablar con tal persona, luego me presentan a alguien del barrio que es un líder comunal, el líder comunal me dice listo, voy a hablar con ellos, él va y habla con ellos sin que sepan quién soy yo ni nada. Los pelados dicen sí, dígale que venga a hablar con nosotros. Entonces ya a través del líder comunal pues uno
más o menos va seguro, habla con ellos y pues, lo principal es ser sincero, contar qué es lo que uno quiere hacer, por qué lo quiere hacer y esperar a que accedan o que no accedan. En este caso accedieron y bueno, pues digamos en esa época éramos casi que contemporáneos, son pelados que tenían mi edad, entonces digamos que al final no es tan complicado, pues uno pasando tanto tiempo con ellos termina siendo amigo de ellos de alguna forma y pues logré estar casi un año completo con ellos. Luego la otra historia, que es la de la familia esta que te digo, son vecinos de mi mamá, entonces caminando por el barrio, esto sí fue directo, pues yo fui y les dije que si les podía tomar fotos por tal y tal razón, que quería hacer tal cosa, y ellos accedieron. Pero la familia del joven que asesinaron, pues yo tuve que ir a cubrir el homicidio y luego quise buscarlos, entonces a través del periódico los busqué con una periodista para hacer una entrevista, para hablar con ellos, y cuando ya estábamos allá, pues yo les conté que yo quería seguir yendo y que quería contar la historia de la familia y de Gonzalo, que fue el joven que asesinaron. Sí, siempre tiene que haber una fuente o alguien que te dé un acceso, pues nunca es como, hola, yo voy a tomar fotos de ustedes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es siempre ser sincero y contar qué es lo que uno quiere y por qué. Ese contacto que tenés con este grupo, ¿no?, de personas, indistintamente cuál sea el tema que vas a abordar, cuando estás allí adentro haciendo el trabajo, cuando te integras, cuando conoces, cuando compartís un poco su vida, su ritmo de vida, su día a día, ¿qué tan distinto es el día a día de esas personas al que se cuenta normalmente en los medios? ¿Es tan violento, es tan agresivo así? Son personas que muchas veces se los cataloga como que no, ya no tienen forma de insertarse en la sociedad nuevamente, son personas que van a estar así toda la vida, son personas que realmente no le hacen un bien a la sociedad. ¿Es tan así? O, por ejemplo, en tu caso, decir, no, mira, yo después de estar haciendo estos proyectos, estos trabajos con estos grupos puntuales, es otro mundo, es otra cosa. No, pues digamos que es un problema porque ellos, pues digamos, Colombia es un país pobre y la gente no tiene oportunidades, pues es muy complejo. Entonces vos nacer en un barrio pobre, sin oportunidades, tu madre y tu padre no tienen dinero, te toca trabajar desde muy joven pero no alcanza, y te das cuenta que hay otros que están haciendo algo que es ilegal pero que les da para pagar el arriendo, para ayudarle a la familia. Entonces es como, pues cómo no lo van a hacer, ¿sí me entendés? O sea, es la única opción muchas veces. No puedo estudiar, o si estudio no voy a poder trabajar para ayudarle a mi mamá. Pues como que es súper complejo. Al final uno se da cuenta que son jóvenes igual a uno, que simplemente por cuestiones del azar y de la vida nacieron en un barrio o en un lugar donde no hay oportunidades, y que lo único que están haciendo es intentar salir adelante como pueden. Entonces pues obviamente uno simpatiza pues con ellos. Yo, como te digo, terminé siendo amigo de ellos, intentando ayudándoles lo que más podía, pero pues muchas veces las oportunidades no aparecen, entonces terminan ahí, muchos terminan muertos antes de los 30 años, otros logran vivir más tiempo y escalan en el mundo del narcotráfico, otros se salen, todo es muy, pues, pueden pasar muchas cosas, pero lo único ahí es que son humanos igual a uno y que están intentando sobrevivir. Y ahora la pregunta que por ahí muchas veces, o los comentarios que por ahí muchas veces nacen, sobre todo cuando me ha sucedido que conversando con otras personas que abordamos este tipo de trabajo, siempre es la pregunta: cubrir este tipo de historias, dar a conocer este tipo de historias, entendemos y sabemos que no siempre van a mejorar la calidad de vida de estos grupos, vamos a estar claros, pero en algo sí beneficia, sí apoya, ¿no? En gran parte es dar a conocer estos temas, esa realidad. En tu caso, ¿sentís que este trabajo que has estado haciendo le ha traído algún beneficio o puede aportar algún beneficio a estas comunidades? Pues eso es complejo porque es que nosotros no tenemos como, pues, más allá que la cámara y poder contar la historia, hablar de eso, mucho más que hacer, pues, porque además yo tampoco soy activista, yo tampoco me pongo en ese rol de salvador, pues, porque sería decir mentiras. O sea, yo no llego a las comunidades diciendo que voy a traer ayuda o que los voy a salvar o que voy a cambiar su situación, porque es que yo no tengo la capacidad de hacer eso, ni monetaria, ni poder político, ni nada parecido, pues. Pero uno espera que esas cosas puedan pasar, por lo menos, porque yo siempre digo que por lo menos el tema esté en la agenda, que se hable de él, que la gente se preocupe, y ya la responsabilidad de ayudarlos cae sobre
la gente que tiene el poder, pues no sé, el Estado, los políticos, el presidente, qué sé yo, pues, pero sí, yo pues digamos que yo siempre he sido muy sincero también conmigo, pues yo no me digo esa mentira de que yo voy a acabar una guerra con una foto, pues, porque es que eso no es verdad. Entonces pues yo vivo tranquilo con eso, porque es que intento siempre ser sincero con la gente. Intento no, siempre lo soy, pues, porque es que si uno dice mentiras se rompe el lazo, pues, se rompe la confianza, y pues, sí, eso es muy importante para el trabajo que yo estoy intentando hacer. ¿Y sentís que la fotografía, y esta es una pregunta un poco más abierta, más general, pero sentís que la fotografía y el fotoperiodismo o la fotografía documental, que es el medio donde te desenvolves normalmente, cada vez se está contando más estas historias, sobre todo allí en Colombia, cada vez se da a conocer más historias que normalmente no se sabían o no se daban a conocer? Como que si hay desde ese punto de vista, desde lo informativo, si hay un más auge que está cubriendo la fotografía en este caso. Yo creo que sí, pero yo creo que desde hace mucho rato, pues no es una cosa nueva. Aquí siempre ha habido muchos fotógrafos buenos y fotógrafas buenas, pues preocupadas por la realidad del país. Es un país muy complejo, entonces digamos que sí, la gente se queja mucho de que solo contamos cosas tristes, pero pues, ¿cómo no contar las cosas tristes si es que hay 1 millón de víctimas? No las podemos mandar para la sombrita, pues, o sea, hay que hablar de ellas y pues se lo debemos también a ellos. Yo creo que sí, yo creo que se está contando, se está haciendo bien. Y ahora me voy, sí, al trabajo de los WordPress Photo, porque es un trabajo que has hecho en la localidad, si no me equivoco ahora sí, revisando un poquito, en la localidad de Chocó, ¿puede ser? Sí. También tiene que ver con este tema de comunidades que están como que a la margen, que han sido aisladas, que han sido como que olvidadas. Sí, es un proyecto que básicamente es una investigación visual sobre los efectos que ha tenido el conflicto armado en la salud mental de unas comunidades indígenas en Veras, en el Chocó, que hay una crisis de suicidios muy grave. Se cree que por efectos del conflicto armado, pues son comunidades que han sido abandonadas y olvidadas, donde el Estado no ha llegado. Entonces digamos que los grupos armados son los que han hecho de Estado, pero muchas veces también, pues muchas veces, no, la mayoría de veces han sido violentadas, entonces han sufrido desplazamientos, confinamientos obligados, pues que no pueden salir de sus tierras, reclutamiento de menores obligados, desapariciones, asesinatos. Entonces bueno, claro, eso ha tenido un efecto. Digamos que la guerra, entre comillas, supuestamente se acabó porque se firmó un proceso de paz, que ahora pues otra vez está prendido todo, pero hasta ahora es que estamos viendo los efectos que esto ha tenido en la salud mental, y pues es un tema grave porque hay muchos suicidios y pues en muchas comunidades. Entonces sí, estoy documentando esa historia. He ido a varias comunidades. Digamos que para el WordPress Photo solo pude incluir las fotos de una comunidad que pues tenían que ser en 2024. Se llama Puerto Antioquia, es una comunidad en el Chocó, cerca de Bojayá. Cerca es pues en lancha 6 horas al casco urbano, pues que se llama Bellavista. Y allí estuve con 2 familias, una familia de una joven de 16 años que se llamaba Yadira, que se suicidó, y con la familia de Liria Cheito, que es otra joven que intentó quitarse la vida. ¿Qué se siente cubrir este tipo de trabajo? Porque uno dice, bueno, los temas, algunos se imaginarán la adrenalina, el momento, el recorrido, el viajar tanto tiempo, el entrar en zonas por allí bastante complejas, muchas veces hasta inseguras, ¿no? Para la integridad del fotógrafo. Entonces hay mucha gente que lo ve, en el buen sentido de la palabra, con ese morbo de la aventura, de lo peligroso, de lo fantasioso, ¿no? Sobre todo cuando la gente lo ve desde afuera. A veces se imagina que eso es como que el fotógrafo o la fotógrafa son un tipo de Indiana Jones. Pero obviamente el fotógrafo es un ser humano, es una persona que va a hacer un trabajo, bien lo dijiste, con el mayor respeto y la seriedad que los temas obviamente se merecen, porque todo tiene una intencionalidad para bien. Pero obviamente se hace el trabajo, uno se retira, pero uno estuvo allí, uno conoció, vio el problema de raíz, cosas que otros obvian o no quieren ver directamente, pero el fotógrafo en este caso estuvo allí, conoció los casos. Eso afecta, lo quiera uno no, sobre todo cuando son proyectos repetitivos y estamos en un ambiente bastante hostil para nuestra salud mental, sobre todo. ¿Cómo se lleva ese proceso? ¿Cómo siente el fotógrafo estos trabajos? Porque todo eso se te va acumulando en la cabeza, en el cuerpo, y en algún momento ¡pum!, explota. En algún momento sale.
Claro, claro. Sí, pues digamos que es fuerte y desde el libro No Pase, que me tocaba ver pues homicidios todas las semanas. Yo he tenido la fortuna de que en mi familia pues el tema de la salud mental siempre ha sido un tema abierto y yo desde muy chiquito voy a psicólogo, digamos, llevo varios meses sin volver, pero siempre he estado en tratamiento pues y tomo pastillas y digamos que me preocupo por la salud mental, porque como vos lo decís, obviamente estos trabajos pues son una carga fuerte y las historias son muy pesadas, da mucha tristeza, porque además pues son comunidades, en este caso pues la última, que de verdad están muy aisladas, muy solas, pues tienen muy poca ayuda, no solo con el tema de vídeos, sino que es que, no sé, las enfermedades y todo es muy complejo sacar a la gente cuando se enferma. Entonces, digamos, por ejemplo, te cuento que la última vez que estuve, había 3 bebés muy enfermos y una noche falleció uno porque no lo podían sacar. Entonces, por desnutrición, o sea, es muy complejo y eso, pues uno queda golpeado, pero pues, ¿cómo voy a hacer yo el que se pone triste sabiendo que los que están sufriendo son ellos? Pero obviamente, pues, por más que yo diga eso, obviamente uno lo afecta, entonces obviamente es importante ser consciente de eso y buscar ayuda siempre que lo necesites. Pues la salud mental es un tema importante y digamos que yo empecé este trabajo precisamente por eso, pues, porque me interesaba saber cuál era el estado de la gente que no tenía acceso pues, a médicos, a medicinas, cómo estaban pues, atravesando sus problemas. Pues mira lo que está pasando, pues una crisis de suicidios, que ni siquiera es solo esta comunidad, la Embera, hay otras comunidades indígenas en el Amazonas que también se están suicidando, entonces pues sí, es muy complejo. Es complejo. Y el hecho de haber recibido una distinción en estos World Prefoto, decimos World Prefoto como puede haber sido cualquier otro evento o otro concurso, ayuda un poquito a fortalecer ese mecanismo de defensa del cuerpo, es decir, bueno, no por el premio en sí, sino por decir, bueno, es una recompensa de que se está, porque más allá de la distinción, ¿no?, del reconocimiento, está la posibilidad de exponer, de presentar este trabajo fuera de Colombia, o sea, que el mundo también sepa, se entere, y eso como que es una pelea más ganada, ¿no?, al tema de ocultar esas realidades que está pasando en esas comunidades, por ejemplo. Sí, claro, precisamente, digamos, obviamente es un reconocimiento personal importante para mi carrera, pero pues a mí lo que me interesa es que estas historias se oigan y que se puedan ver no solo en Colombia sino afuera también, y esto les da pues no sé, los pone en la agenda, por lo menos la gente va a saber lo que está pasando y ya pues de repente alguien con poder puede hacer algo, preocuparse por ellos, intentar ayudarles, y pues que al final y al cabo es lo que queremos, ¿no? Que se pueda pasar algo y que no sigan con esta crisis. ¿Este es un proyecto que está en proceso, se sigue trabajando, o es algo que lo vas a congelar de momento y sigue más adelante, o ya lo das por concluido? No, está en proceso, o sea, no va por la mitad, pues. Yo quiero hacer otro libro, ahí voy, ya he hecho varias visitas, como te contaba, solo una pudo entrar en el proyecto, pero este año ya volví a otra comunidad distinta. Ahí voy en proceso, no lo he publicado, sigue inédito. Sí, estoy en proceso, es algo de largo aliento. Está dentro del el grupo de trabajos que va a ser expuesto en Holanda, hoy en día Países Bajos, que es a partir del mes que viene, si no me equivoco, 25 de abril, bueno, el momento de hacer la entrevista, 25 de abril, si no me equivoco, empieza la exposición. Sí, yo no estoy seguro cuándo empieza la exposición, pero nosotros vamos a la ceremonia y todo eso en mayo, los ganadores que nos llevan allá, y estamos una semana en Ámsterdam. Pero no estoy seguro cuándo empieza la exposición. Igual ella la mueven como por todo el mundo, pues, por donde pueden lograrlo. Ya estuvo también expuesto este trabajo en Madrid, en Barcelona, en otros eventos. Entonces sí, pues ahí lo he logrado mover y pues logrando que se vea, pues, que la gente vea lo que está pasando aquí. Un tema coyuntural, pues, entonces no es como que sea una noticia actual, no, es un tema que viene pasando desde hace años y pues eso también es importante. Y fugazmente, repercusiones que ha tenido este trabajo y la distinción allí en Colombia. No mucho, en Colombia no mucho, digamos, obviamente sí, pues se ha dado varias entrevistas, pero sobre todo por el premio, pues, por el World Prefoto, pero se ha mostrado y se ha expuesto sobre todo en Europa. En Colombia todavía no se ha movido mucho. Bueno, esperemos que de aquí en más sea la oportunidad para que en Colombia o en el resto de Latinoamérica también se muestre, también se exponga, se dé a conocer, porque es una realidad que está allí en Colombia, pero que también
se asemeja mucho a las realidades de otros países acá en Latinoamérica, porque no es solamente en Colombia, lamentablemente. Son temas sociales que la verdad los tenemos al lado de nosotros permanentemente. No, total. Ojalá que se pueda mostrar en todo el continente, en Colombia, donde sea. A mí lo que me interesa es que la gente lo vea. ¿Con qué seguís para el resto del 2025? Más allá de este trabajo que ya dijiste que lo tenés allí a mitad de camino, que lo querés llevar al libro y todo eso. Aparte de esto, ¿tenés algún otro proyecto o estás concentrado en esto? Pues primordialmente en esto, o sea, tengo mi cabeza en esto casi que 100%, pero también pues yo tengo que, obviamente como es autofinanciado, pues me toca seguir trabajando para medios, que es lo que hago, medios internacionales, porque los colombianos pues no contratan ni pagan muy bien, pues intentar seguir moviéndome para pues pagar el arriendo. Sí. Bueno, esa es una triste realidad que pasa en todos los países en este medio del fotoperiodismo, que lamentablemente pues es algo que decayó muchísimo y que ya con hoy mantenerse activo en algún medio ya es un logro bastante grande. La mayoría somos independientes y bueno, estamos haciendo malabares como para terminar el día, lamentablemente. Lamentablemente sí, está muy precarizado el trabajo. Santiago, como para ir cerrando, luego de esta casi hora de conversa, que hemos hablado un poquito de todo, desde tus inicios en la fotografía, proyectos realizados, esta nominación, me dijiste empezaste en el mundo de la fotografía en 2015, estamos en 2025, en 10 años, te ha pasado un poquito de todo, has llegado a un escalafón bastante alto, porque los WordPress Photo es una distinción bastante importante, a tan temprana edad fotográficamente hablando, pero ¿qué sentís que es la fotografía hoy para Santiago Mesa? La fotografía, pues para mí es lo que me para de la cama. Si no, creo que seguiría durmiendo todo el día. No, es la forma en la que yo me expreso, la forma en la que yo veo el mundo, digamos, y pues me permite contar y acceder a los lugares que me interesan, a las historias que me interesan, a los personajes que me interesan. Sí, lo que me abre las puertas es una llave, por decirlo de alguna forma. ¿Hay todavía mucha tela que cortar en el mundo de la fotografía o ya estamos en un círculo, no sé si es vicioso, pero un círculo repetitivo? ¿Hay más por seguir contando, comunicando, informando de la fotografía? ¿Va a seguir aportando, sobre todo en Latinoamérica, mucha más información? Yo creo que sí, yo creo que igual puede que las historias sean las mismas, pero las visiones son personales, o sea, cada uno le va a aportar una perspectiva distinta. O sea, todas las personas somos distintas y cada uno tiene un bagaje y una forma de ver el mundo muy distinta, que eso va a hacer que cada historia sea particular. Yo creo que ni siquiera la IA nos va a quitar como el trabajo. Creo que en algún momento se va a empezar a valorar muchísimo más que estemos en el campo y que no sea una imagen hecha por un computador o por una máquina. Entonces yo creo que sí, yo creo que digamos está precarizado y nos pagan mal y no hay tanto trabajo, pero creo que siempre va a tener valor, pues. Le recordamos entonces a la audiencia Mesari, la cuenta en Instagram, para que te sigan, para que vean tus trabajos, tu fotografía, las fotos de esta nominación, de este reconocimiento en los WordPress Photo, parte también de lo que haces permanentemente, y que bueno, que se contacte por el tema del libro, si también es una forma de apoyarte por allí. Ese financiamiento, esa ayuda económica te sirve para financiar otros proyectos, que estaría genial, buenísimo. Así que ya lo saben, Mesari es la cuenta en Instagram de Santiago Mesa, para que lo sigan, lo apoyen, le hagan consultas, le pregunten. Estás abierto, ¿no? Por allí, si alguien escucha el programa y dice, bueno, le interesó el tema que estás trabajando, quien quita que por allí te pueda aportar, te puede ayudar, te puede conseguir algún financiamiento, te puede decir, mira, no tenemos cómo financiar, pero tenemos acá, qué sé yo, en Ecuador tenemos una galería donde puedes presentar tus trabajos, bienvenido sea. Yo tengo una editorial, te puede ayudar a publicar o republicar algún trabajo, algún libro. También es una forma de apoyar a la fotografía, al fotógrafo, a Santiago. Total, sí, Fede, abierto a lo que sea. Bueno, Santiago, te agradezco esta conversa, esta horita de haber conversado sobre fotografía, de haber entrado en tu mundo fotográfico, de felicitarte nuevamente por este reconocimiento, y bueno, esperemos que sigan surgiendo ideas y proyectos, que alguno de estos proyectos, por no decir todos, lleguen a buen puerto y ayuden a transformar un poco
para bien y de forma positiva la realidad de todas estas personas que por allí no están pasando el mejor momento, por lo menos lo que uno está acostumbrado a vivir y estar, ¿no? Que sea para transformaciones positivas y que sea a través de la fotografía, mejor todavía. Ojalá que sí, Fede. Muchas gracias por la invitación. Bien, escuchábamos entonces a Santiago Mesa, fotógrafo de Medellín. Él está en este momento radicado en Bogotá, Colombia. Con él conversamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Por allí nos pueden seguir, nos pueden contactar. Ya saben, este programa y todos los que vienen los pueden escuchar a través de nuestra cuenta en YouTube, Fotoconfede, y en Instagram. Por allí nos encuentran. Nosotros, hablando de encontrar, nos volvemos a encontrar el próximo jueves con un programa de corte similar, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.